días, queridos hermanos. Aquí comienza Desayuno con la Palabra de Dios, meditando juntos en lo que la Palabra de Dios tiene para cada uno de nosotros. Vamos a estar hablando del crecimiento espiritual y yo quiero hablar de algunas características del crecimiento espiritual. Todos estamos en este proceso de crecer espiritualmente. Cuando nosotros hablamos de santidad, nos estamos refiriendo, ¿verdad?, a este crecimiento espiritual, ¿no? Es decir, una vez que somos salvos, comenzamos a crecer, a dar los primeros pasos como niños espirituales y luego se va produciendo un desarrollo en nuestra vida. Pero no todos los creyentes crecen de la misma manera o al mismo ritmo. Muchos han crecido rápido al comienzo y después se estancaron. Hay otros que han ido en un proceso lento y un día comenzaron a crecer y a fortalecerse mayormente desde el punto de vista espiritual. Uno de los mayores obstáculos que podemos encontrar en nuestro crecimiento espiritual es cuando intentamos cambiar lo que hacemos en vez de lo que somos. Cuando nos enfocamos solo en lo que hacemos nomás y no en lo que somos. Porque de acuerdo a lo que somos, será lo que hacemos, ¿no? De nada sirve querer hacer cosas si no nacen de un corazón rendido a Dios. Y a veces nosotros, ¿verdad?, queremos hacer esos cambios en nuestra fuerza y no nos va bien porque nuestra fuerza se debilita. Y nosotros tenemos que entender que por más empeñados que estemos en hacer ajustes, a veces el hecho de querer hacer cosas nos lleva a pensar que uno está pensando en la apariencia, ¿no? Es decir, hago para que otros vean qué es lo que hago, ¿no? Y me muevo en torno a eso. Pero resulta que nos olvidamos de que solo Dios puede ver ese cambio interno en nuestra vida. Obviamente que a partir de ahí uno comienza, ¿no?, a dar fruto de esos cambios, pero ese cambio tiene que comenzar en nuestro interior y va a transformar lo que nosotros somos. En Efesios 4, versículo 13, acá hay un versículo que es bastante significativo de lo que es el crecimiento espiritual. Dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este es el crecimiento espiritual sintetizado, ¿no? Nosotros alcanzando esa unidad de fe y de conocimiento de Dios. Para conocer a Dios tenemos que cultivar una vida espiritual. Esto es oración, esto es estudio de la palabra de Dios e iremos creciendo. Nuestro modelo a seguir, ¿quién es? Es Cristo, ¿no? Y nosotros entonces caminaremos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Un día seremos como Él. Y vamos camino a eso, ¿verdad? Dando esos pasos para ser transformados. En este mes yo venía hablando y el lema es superficial o sobrenatural. Y ya el título ya nos está hablando de que necesitamos cultivar un crecimiento sobrenatural. De nada sirve lo superficial. En algún momento se nos va a terminar la fuerza, las ideas, la espontaneidad para querer mostrarle a los demás algo que nosotros no somos. Pero en la medida que dejamos que el Señor nos transforme desde adentro, entonces, ¿verdad?, los cambios se irán dando de otra forma y será algo que será de gran bendición para nosotros. Quiero compartir algunas características. En primer lugar, para que haya crecimiento espiritual tiene que haber un nacimiento espiritual. Es obvio esto, ¿no? Juan 1, versículos 12 al 13. Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor ahí. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Engendrados no por la voluntad nuestra, sino por la voluntad de Dios. Somos hijos del Señor. En otros pasajes bíblicos dice que hemos sido adoptados como hijos suyos, y en otros pasajes de la Biblia dice que ya no somos más huérfanos en este mundo desde el punto de vista espiritual, sino que hemos sido tomados por el Señor, ¿no? Él nos ha injertado en la familia de la fe. El crecimiento espiritual está basado en una salvación real. No podemos hablar de crecimiento espiritual si no tenemos vida espiritual. Y la vida espiritual la obtenemos a partir del perdón de nuestros pecados. A partir de ahí nacemos espiritualmente. Así que es necesario un nacimiento espiritual. Segundo punto, el crecimiento espiritual se basa en la obra del Espíritu Santo. Es Él el que nos ayuda a crecer. Es Él el que nos ayuda. Podemos tener al Espíritu Santo en nuestro interior, pero puede estar adormecido. Podemos, y esto no tiene nada que ver con la pérdida
pérdida de la salvación, no. Pero sí tiene que ver con un crecimiento estancado, con un cristiano que se debilita espiritualmente y que no puede saborear las bendiciones del Señor. Entonces, la obra del Espíritu Santo es fundamental. Querido hermano y hermana, muy buena jornada y que Dios te bendiga ricamente.